Hola a todos, soy Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología. Hoy tengo el gusto de presentar un trabajo titulado Disección coronaria espontánea en España, características clínicas y angiográficas, tratamiento y evolución hospitalaria. Es un estudio multicéntrico realizado en varios centros españoles y cuyo primer firmante es del Hospital Universitario de la Princesa, que es el doctor Marcos García Guimaraes, y este artículo ha sido seleccionado como mejor artículo del mes para la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Hola Marcos. Pues ya entrando en materia, ¿podrías contarnos por favor cómo surgió la idea y cuál fue la metodología seguida para llevar a cabo este trabajo? Buenos días. Antes de nada, gracias Ángel y gracias a la Revista Española de Cardiología por darnos la oportunidad de explicar mejor nuestro trabajo. Esta idea pues inicialmente surgió pues un poco porque estábamos interesados en esta entidad que veíamos que era una entidad bastante infrecuente, pero sí que la veíamos pues de vez en cuando nosotros en los laboratorios de hemodinámica. Y pues la verdad que nos llamó la atención y es una entidad que nos resultó desde el inicio interesante. Revisando un poquito, pues la verdad es que a lo largo del inicio, desde los años 2000 y sobre todo desde el año 2010, pues había surgido algo de evidencia, aunque muy escasa, de series, pero fuera del ámbito europeo. Y la mayor parte de estas series eran series retrospectivas de pacientes, sobre todo del grupo más, pues digamos que más interés ha tenido, que es el grupo de Vancouver y también el grupo de la Clínica Mayo. Nosotros lo que nos planteamos es pues iniciar una experiencia prospectiva aprovechando el soporte de la sección de la Sociedad Española de Cardiología pues para pues digamos recoger evidencia prospectiva en pacientes con disección coronaria espontánea en nuestro país. Lo que diseñamos pues, fue un modelo básicamente de un registro prospectivo en el que pues, básicamente pues, invitaba a los centros a participar en este registro y a incluir pacientes incidentes con un diagnóstico de disección coronaria espontánea. Lo que se diseñó obviamente es un cuaderno de recogida de datos en los que pues, digamos, se recogían las variables tanto basales como del seguimiento programado en estos pacientes. Marcos, ¿cuáles consideras que son los principales resultados o los puntos fuertes de este registro con respecto a otros sobre disección coronaria espontánea ya publicados? La verdad es que hasta ahora hay pocos trabajos prospectivos y con tanto número de pacientes, digamos, que recojan experiencia en esta entidad. Y es cierto que la mayor parte de los trabajos más amplios son fuera del ámbito europeo. Dentro del ámbito europeo, pues este registro constituye la experiencia más amplia prospectiva de pacientes con disección coronaria espontánea. Otro de los puntos fuertes para nosotros de este trabajo es la revisión angiográfica de todos los estudios de angiografía coronaria por parte de un core lab central. Y esto es algo que nos distingue de otras experiencias, de otros registros nacionales y yo creo que es un punto muy a tener en cuenta porque pues al final en esta entidad en la que a veces el diagnóstico angiográfico es un diagnóstico que puede ser ambiguo, pues al final la revisión por parte de expertos de todas las angiografías pues nos da pues un poco de peso en decir que esta realmente constituye una corte de pacientes bastante pura de disección coronaria espontánea. Además de la revisión angiográfica, pues también otro de los puntos fuertes es que en este registro pues más de un 20% de los casos se usó alguna técnica de imagen intracoronaria, bien sea IBUS o tomografía de coherencia óptica, para confirmar el diagnóstico de disección. Y este porcentaje es bastante más amplio que la corte prospectiva canadiense, que es la más amplia hasta ahora, en la que el uso de técnicas de imagen intracoronaria se situaba por debajo del 10%. Esto también nos confirma que este trabajo estamos hablando de una corte bastante pura de pacientes con disección coronaria espontánea y poco contaminada por otros diagnósticos alternativos. Marcos, ¿y cuáles son los principales hallazgos del estudio y cómo podría resumir en líneas generales cómo se maneja la disección espontánea en España? Algunos de los hallazgos, sobre todo de las características basales de nuestros pacientes, son pues bastante superponibles a los resultados de otras cortes, de otros estudios. La mayor parte de nuestros pacientes fueron mujeres, un 88% de las pacientes fueron mujeres, y la edad media se situó en torno a los 50 años,
que está también en sintonía con otros trabajos previos. Si desterramos la descripción previa de que estos pacientes no presentaban factores de riesgo cardiovascular clásico, porque lo que sí que vimos es que casi un 80% de los pacientes presentaban al menos un factor de riesgo, siendo los más frecuentes los antecedentes de tabaquismo o la presencia de hipertensión arterial o de dislipemia. En cuanto a características angiográficas, también nuestros resultados son superponibles a trabajos previos. La mayor parte, digamos, el diagnóstico más frecuente de estos pacientes en la presentación clínica fue un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y la arteria más afectada fue la arteria descendente anterior. Como ya sabíamos, en nuestro trabajo también la afectación de estas arterias fue sobre todo de predominio distal y a nivel de ramas secundarias. Y en cuanto a las otras características angiográficas, pues la mayor parte de estas lesiones se presentaron con una imagen de hematoma intramural sin la clásica imagen de doble luz en la angiografía. En cuanto al manejo de estos pacientes en nuestra corte, digamos que el manejo mayoritario fue con manejo conservador. Cerca de un 80% de los pacientes fueron manejados de manera conservadora sin realizar intervencionismo coronario percutáneo. En lo respectivo a los pacientes que sí que se realizó intervencionismo coronario percutáneo, que representaron un 22% de la corte global, los resultados, aunque son peores en términos de porcentaje de éxito en la angioplastia respecto a lo que estamos acostumbrados en la enfermedad aterosclerótica convencional, sí que es verdad que si nos basamos en un criterio de mejoría de flujo, que yo creo que es lo que tenemos que usar para evaluar el éxito de una angioplastia en contexto de disección coronaria espontánea, pues en nuestro grupo de pacientes sometidos a intervencionismo, en un poco más del 80% de los casos se consiguió una mejoría de flujo de al menos 1 grado en la escala de TIMI con un TIMI final 2,3, lo cual pues nos habla de unos resultados en intervencionismos pues no del todo decepcionantes en un contexto tan exigente como es el de disección coronaria espontánea. ¿Cómo podrías interpretar o explicar que los únicos dos predictores independientes de eventos adversos en esta serie fuesen el realizar intervencionismo percutáneo coronario o la presencia de hematoma intramural sin imagen de doble luz en la arteria? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que estos dos hallazgos, pues, digamos que eran, sobre todo el del intervencionismo coronario percutáneo, algo esperable, pero también es fácilmente justificable. En el caso de los pacientes que van a intervencionismo coronario percutáneo, huelga decir que estos pacientes, la selección del tratamiento pues fue a criterio del operador en ese momento, pero probablemente en la comparativa entre pacientes que van a manejo conservador y manejo con intervencionismo coronario percutáneo, estamos hablando de dos situaciones muy distintas. Probablemente los pacientes que van a un manejo conservador pues presentan lesiones que no tienen limitación de flujo, que no tienen isquemia en curso y que son lesiones de predominio distal en las que hay poco beneficio del intervencionismo y probablemente los operadores se ven forzados un poco a realizar intervencionismo en lesiones que tienen más afectación proximal, en lesiones que presentan un peor flujo inicial y en pacientes que tienen una situación probablemente hemodinámica peor. Yo creo que son dos subgrupos que no son directamente comparables, pero lo que sí nos da cierta seguridad es decir que podemos trasladar el mensaje de que el tratamiento conservador, cuando es posible realizarlo, es el tratamiento de elección en la disección coronaria espontánea y ese paradigma no debe de modificarse. En lo referente a que las lesiones que se presentan sin doble luz y con una imagen, digamos, de hematoma intramural parece que se asocian a los eventos intrahospitalarios, pues también encontramos, pues digamos, una explicación en parte de la evidencia previa. Un trabajo previo en el que colaboramos de tomografía de coherencia óptica en pacientes con disección coronaria espontánea, lo que mostró es que parece que aquellas lesiones que en la tomografía de coherencia óptica no presentaban zonas de fenestración, o sea, zonas de comunicación entre la falsa luz arterial coronaria y la verdadera luz, pues estas lesiones presentaban un menor contenido de falsa luz, un menor contenido de hematoma. Es como que esas lesiones se habían, por así decirlo, despresurizado al formarse la doble luz arterial. Sin embargo, en lesiones en las que lo que predomina es un hematoma intramural y no hay zonas de comunicación, no hay esas zonas de fenestración, pues nos habla de un hematoma más a tensión o más a presión
y por lo tanto con mayor riesgo de que pueda haber fenómenos de extensión de esa disección. Del mismo modo, un trabajo previo de la clínica Mayo de hace unos años en pacientes que se presentaban con extensión de una disección inicial, lo que se vio es que parte de estas lesiones que en el cateterismo inicial se mostraban como una imagen de hematoma intramural, en el cateterismo, cuando había presentado de nuevo recurrencia isquémica, lo que se veía en esas lesiones es que parte de esas lesiones habían evolucionado a una imagen de doble luz, o sea que esas lesiones se habían fenestrado. Probablemente lo que estamos viendo es, pues por así decirlo, la evolución natural de un sangrado intraparietal que lo que hace es aumentar y formar un hematoma intramural, y ese hematoma termina formando zonas de fenestración y rompiendo la capa íntimo-medial. Esas lesiones probablemente tienen un menor riesgo de progresión cuando ya encuentran zonas de comunicación. La verdad que es muy interesante, Marcos. Y ya finalmente, y muy brevemente, ¿qué aporta este trabajo sobre la relación ya conocida por trabajos previos entre disección coronaria espontánea y displasia fibromuscular? Este es un campo muy interesante porque, como ya sabéis, pues a lo largo de estos últimos años, con la salida de los registros iniciales, lo que se vio es que aparecía una frecuente asociación entre los pacientes que tenían disección coronaria espontánea y presentaban a la vez alteraciones vasculares extracoronarias compatibles con displasia fibromuscular multifocal. En lo que respecta a nuestro trabajo en este tema, la verdad es que lo que hemos visto es que el despistaje de displasia fibromuscular en pacientes con disección coronaria en nuestro país sigue siendo bastante bajo. En cuanto a los pacientes que se sometieron a screening, solo representaban un 30% de la corte de pacientes con disección coronaria espontánea, pero lo que sí vimos es que en aquellos pacientes en los que se realizaba un despistaje en busca de alteraciones vasculares extracoronarias, entre ellas la displasia fibromuscular, el porcentaje de pacientes que presentaban datos de alteraciones vasculares se situaba en torno a un tercio de los pacientes, aunque este porcentaje es más bajo que en otras cohortes previas, en las que pues, varía mucho, pero sistemáticamente se sitúa pues, superior al 50% de los pacientes en los que se realiza este screening. Esto, a nuestro juicio, se puede explicar por las técnicas para usar ese despistaje de displasia fibromuscular, dado que en otras cortes, sobre todo en las que presentaban un mayor porcentaje de hallazgos de displasia fibromuscular, pues el despistaje fue sobre todo con angiografía convencional y seguido, en segundo lugar, del TAC, aunque el TAC es menos sensible que la angiografía convencional para ver alteraciones menores que son, pues digamos, diagnósticas de displasia fibromuscular. En nuestro caso, la mayor parte del screening se hizo con TAC, no con angiografía convencional, y en segundo lugar, y con un porcentaje muy similar, con angioresonancia y angiografía convencional. Y también sabemos que la resonancia magnética para el despistaje de alteraciones vasculares extracoronarias y para los hallazgos de displasia fibromuscular tiene menos sensibilidad que el TAC y menos sensibilidad aún que la angiografía convencional. Esto puede explicar por qué en nuestra corte encontramos un porcentaje inferior de pacientes con datos de displasia fibromuscular. Lo que sí hay que recalcar es que probablemente hay que hacer un esfuerzo todavía superior para, pues siguiendo los consensos actuales, en pacientes con un diagnóstico de disección coronaria espontánea, la importancia de realizar un screening de estas alteraciones vasculares extracoronarias. Porque probablemente, aunque es verdad que no tenemos toda la evidencia, probablemente pues se altere el pronóstico de estos pacientes si requieren intervención sobre otros territorios vasculares. Muy bien, Marcos, pues enhorabuena por el trabajo y sobre todo por esta exhaustiva y brillante presentación del mismo. Muchas gracias, Marcos. Hasta luego. Muchas gracias.